Me acompaña Felisa Micheli, que es ni más ni menos que la única ministra de Economía que tuvo la Argentina hasta el momento, ¿no? Y no solo eso, sino que fue la ministra encargada de terminar con el fondo en la República Argentina, o de sacar el fondo. Después vino de nuevo. Felisa, gracias por charlar un ratito. No, un gusto, un placer estar acá con ustedes. A ver, ¿qué mirada tenés acerca de esta situación, de este panorama, digamos? Porque yo ahí veía algunas cuestiones y algunas definiciones tuyas a lo largo de este último tiempo, en donde decías que el peronismo así no enamora a nadie, digamos, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué mirada? ¿Vos crees que está en condiciones de enamorar? Yo creo que sí, está en condiciones de enamorar, y este esfuerzo que está haciendo Sergio Massa en este último tramo de la campaña parecería ser que tiene que ver con eso, con recuperar la agenda política, la centralidad de la política argentina y generar propuestas y acciones que las grandes mayorías vean que les son convenientes para mejorar su calidad de vida. Esas palabras las dije mucho durante el gobierno de Alberto, porque me parece que faltaba un poco de iniciativa política y de ejercicio del poder político para enamorar como proyecto a toda la sociedad. Entonces ahora que Massa está ya mucho más metido en la campaña, entiendo que está generando estas propuestas que no son la salvación de nadie, ya lo hemos dicho varias veces, no van a dar vuelta a la situación, pero que ayudan a que la gente reciba un poco de más de dinero y que eso signifique recordar lo que es el peronismo en general, ¿no? Un espacio político preocupado siempre porque la gente esté mejor, porque viva mejor, porque haya distribución en la Argentina. Bueno, esto que manifestás a lo último, ¿no crees que fue el factor fundamental para que el peronismo haya tenido una fuga de votos, no solo en la última PASO, sino en el mismo 2021, digamos, en donde evidentemente no estuvo a la altura de la circunstancia, sí, o de privilegiar, digamos, a sectores que son los que en definitiva lo han puesto en ese lugar, digamos? Claro, ¿no? yo creo que en general en el año 2010, en general, ¿no? En el año 2019 la gente votó con una esperanza de que el gobierno nuevo iba a cambiar la situación crítica que que vivíamos en la época de Macri. Y esa esperanza no se cumplió. Ese es el tema. El peronismo siempre significa la heladera llena, el bolsillo lleno, y eso no ocurrió en este tiempo. Hay que decirlo de frente. Lamentablemente no se tomaron las políticas económicas que se deberían haber tomado para que eso ocurriese. De esa manera, la gente ya en el 2021, en las elecciones de mediano término, tuvo una respuesta hacia eso y dijo: así no va. Mucha gente se quedó en su casa y no fue a votar, y otra gente dejó de favorecer al peronismo con su voto. Me parece que ahora hay que remontar todo eso. No es fácil, porque acá el candidato tiene el doble rol del ministro de Economía, y lo más lógico es que mucha gente se pregunta, bueno, si vas a hacer todo eso, cuando lanza propuesta, ¿por qué no lo haces durante todo el tiempo que estás ya en el gobierno? Y porque una cosa es ser el presidente y otra cosa es ser el ministro de Economía, donde el gobierno de Alberto Fernández le falta esa impronta que pueda generar esa ilusión. Estas medidas que vos planteás se hacen a comienzo de la gestión, digamos, porque evidentemente yo no creo que después de las críticas que tuvo Alberto Fernández no haya querido cambiar el rumbo, digamos, pero ya no tenía el apoyo, si se quiere, popular, digamos, ¿no? Ya había perdido un poco el apoyo de la gente. Recordemos que había ingresado a la presidencia con un aval muy importante, con una elección donde triunfó muy ampliamente sobre Macri, ¿no? Y esa esperanza, ese amor que puso el pueblo argentino en el peronismo representado por Alberto Fernández, se vio defraudado, y esa defraudación hace que hoy mucha gente o no quiere ir a votar o busca opciones novedosas que por ahí no le van a traer soluciones, pero que las ve como una respuesta o como que es
coherente ese voto con el enojo que tienen respecto a lo malo que le están pasando, ¿no? Por la inflación, fundamentalmente. Tal cual, tal cual. A ver, vos pregonás mucho las medidas, o sea, sos un economista que pregonás ideas, digamos, si se quiere, más populares, digamos. Pareciera que hoy los tiempos no van para ese lado, van más para el lado de la derecha, por decirlo de alguna forma. ¿Es viable, digamos, conceptos económicos de las características que vos manifestás en un escenario como el actual? Bueno, yo creo que justamente más que nunca hace falta eso, porque convengamos, y en eso seguro que estamos de acuerdo, que un país con un 50% de pobreza no es viable. Y no lo es, no desde el punto de vista moral o de la visión así ética de la política o de la vida en sociedad. No es viable un país con el 50% bajo la línea de la pobreza, con infancia bajo la línea de la pobreza, con el 30 o 40 en promedio. ¿Por qué no es viable? Porque toda esa gente está separada y fuera del circuito del consumo, de la actividad económica, de la actividad productiva. Entonces, económicamente es inviable continuar así, y eso tenemos que resolverlo. Entonces, a mí me parece que con ajuste no se resuelve. Al revés, con ajuste eso se fue cada vez agrandando más. Y entiendo que hay muchas medidas que se pueden tomar que no son confrontativas con nadie, pero que sí son a favor de tener una Argentina más integrada. Si uno conoce la realidad de otros países del mundo, son los verdaderos países que nos gustan a nosotros, son países integrados, donde no hay tanta diferencia entre los ricos y los pobres, donde hay un piso de bienestar al que todos los ciudadanos acceden, y eso se logra con políticas económicas lógicas, coherentes, que no hemos tenido. Yo lo he dicho también en varias veces, si me permitís que hable un poquito más, ¿sí? Que en Argentina la inflación es consecuencia de la falta de reservas internacionales en el Banco Central. Bueno, a eso, mira, porque yo hice un reconto porque me parece que tuviste un 2006 espectacular, digamos. ¿Viste? Lo que eran los números. Lo que eran los números, ¿no? Porque cancelaste la deuda con el FMI, digamos que no fue poca cosa, bajó el desempleo, la pobreza y crecieron las reservas. El dólar estaba 3 por 1 en ese momento. Y no se movió cuando le pagamos al fondo. Sí, no, por eso un 2006 espectacular. 2007 no vamos a hablar. Pero bueno, al margen de eso, o sea, ¿cuáles serían las primeras medidas, digamos, que si en un supuesto, no sé, o que vos te imaginás que tendría que tener un gobierno a tomar si gana las elecciones el peronismo? Correcto, ¿no? Correcto. Yo creo que las primeras medidas que tiene que tomar el peronismo es estimar cuál va a ser el superávit comercial externo del año 2024. ¿Por qué? Porque uno ya sabe más o menos cuánto van a ser las Expo, que el año que viene no va a haber sequía por suerte, y por lo tanto vamos a tener un importante superávit comercial. Hacer una planificación o una idea, un programita, de cuánto se va a necesitar para las importaciones indispensables para la Argentina, nada de financiar bienes superfluos o bienes lujosos, suntuarios, que hoy no hacen a la necesidad de insumos críticos para la producción nacional. Todo lo que queda tiene que ir a las reservas. ¿Por qué tiene que ir a las reservas? Para que no haya expectativas devaluatorias. Porque cuando hay expectativas devaluatorias, porque el Banco Central no tiene dólares, comienzan las presiones cambiarias que muchas veces terminan en corridas. ¿Y qué hacen los comerciantes, las empresas, grandes, pequeñas, medianas y las familias? Vamos todos a comprar dólares porque nos cubrimos. Esa cuestión de cubrirse, ¿no es cierto? Y yo lo entiendo porque he visto a lo largo de mi vida profesional y de mi vida personal a muchas empresas que quedaron en la lona, o sea, que quedaron muy mal o fundieron directamente o tuvieron que cerrar porque no se cubrieron de las devaluaciones. Entonces está todo muy metido en la forma de manejo de la gestión de las empresas y de las familias, cubrirse ante esta cuestión. ¿Cuál es el antídoto para esto? Y tener muchas reservas en el Banco Central, como cuando nosotros le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Que bajaron y después subieron. Digamos. Bajaron y antes de fin de año nos habíamos pensado que en un año las podíamos recuperar. Y no, subieron en octubre, ya lo habíamos logrado. Pero además, la gente piensa ¿cómo piensa que teníamos todas esas reservas? Sí, porque todos los años anteriores, Néstor Kirchner
estaba obsesionado con juntar reservas en el Banco Central para pagarla. Estábamos sobreendeudados, habíamos sido un default. El fondo estaba acá condicionando la política económica. Entonces, ahorrar en dólares, porque por más que ahorremos en pesos, todos sabemos que no le podemos llevar los pesos al Fondo Monetario Internacional, necesitamos dólares. Pero de todas maneras, en todo esto que vos decís, seguimos teniendo el cuello de sandía, el collar de sandías o de melones, digamos, que es la deuda con el fondo y con los acreedores externos, digamos. Eso también en algún lado vos dijiste que eso, venga quien venga, hay que replanteárselo todo. Exactamente. Yo creo ¿Qué quiere decir? ¿No pagar, replantear? No, yo creo que hay que empezar una negociación con el Fondo Monetario Internacional nueva, realista, respecto a los números que podemos lograr como Argentina, respecto a poner sobre la mesa las necesidades que tenemos, explicar que nuestro plan podría ser que de todas las reservas que acumulemos en el Banco Central, la mitad van para pagar la deuda y la otra mitad vayan al crecimiento y al pago de cuestiones importantes para la Argentina. Entonces, me parece que así como se logró introducir al gasoducto, que el fondo no lo quería dejar hacer, y se logró, bueno, se pueden lograr estas cuestiones. Y acordémonos de otra cosa, ¿sabes? Que es muy importante. En el año 2022, cuando se firma el acuerdo, ¿qué pasaba? La tasa de interés internacional era 0,25%, no llegaba ni al 1%. Ahora subió como al 5%. Más los cargos que tenemos que pagar, más las comisiones que tenemos que pagar, estamos pagando casi 8% del total. Es carísimo ese endeudamiento, es carísimo. O sea, pagás intereses y a veces ni siquiera eso. Sobre 45.000 millones, son 3.000 y pico, casi 3.500 millones de dólares por año. Cuando Guzmán firmó el acuerdo era el equivalente a la mitad, 1.600 aproximadamente. ¿El error fue Guzmán? Y Guzmán no hizo una buena gestión. No cuidó las reservas con superávit fenomenales que nunca había tenido Argentina antes, superávit comerciales externos. ¿Por qué pongo tanto énfasis en esto? Ustedes dirán, y bueno, ¿por qué no vas a buscar los dólares a otro lado? Porque no hay otra manera de producirlos, no existe, o sea, nadie nos presta. O sea, dólares del exterior no podemos traer porque ya están un poco cansados de nosotros. Vamos a pedir, después reestructuramos, entonces ya nadie nos presta. Hoy por hoy, olvidémonos de esa fuente de financiamiento. Solo nos queda lo que producimos nosotros, lo que vendemos al mundo, menos lo que le tenemos que comprar imprescindible. Bueno, lo que queda hay que guardarlo. Y Guzmán lo dilapidó. Y lo dilapidó en cosas que salieron en todos los diarios, no lo invento yo, en cuestiones absolutamente innecesarias. Y ahora las pymes realmente están siempre tratando de que les aprueben estos instrumentos que llaman CIRA, que son los permisos para importar. Y bueno, ya se ve también cómo eso afecta a la producción, ¿no es cierto? No es gratis no tener dólares. No, vamos a cambiar un poquito y vamos al terreno político. Si Massa es presidente, ¿se acaba el kirchnerismo? Bueno, creo que hay que plantearse muchas cuestiones alrededor de esta etapa política. Están pasando muchas cosas muy importantes, me parece, ¿no? Por un lado, venimos acostumbrados a que el resurgimiento del peronismo fuerte, de un peronismo, digamos, que no fue, o sea, que fue lo de los últimos 20 años, es con la conducción del kirchnerismo, de Néstor primero, de Cristina después, y eso todavía está vigente. Es un sector de la población que tiene una visión que yo comparto, por otro lado, que pensamos que para un país como este el desarrollo se logra con un Estado más fuerte, con regulaciones y controles en la cuenta exterior. Bueno, pienso eso y lo digo públicamente, no tengo ningún problema. Se podrá ser discutible, pero bueno, hay tantas ideas locas hoy por hoy. Ese grupo de gente que vota kirchnerismo, que lo ha votado, que es un núcleo duro, va a seguir teniendo esa mirada. Ahora, ¿quién va a conducir ese espacio? Parecería que Cristina se quiere retirar de la política. Digo parecería porque lo ha dicho ella, pero siempre uno piensa que quizá puede volver. Creo que Sergio Massa está haciendo un gran papel y está tomando la campaña con mucha fuerza. Ojalá tenga el apoyo sincero y real de gobernadores y de intendentes y del kirchnerismo,
porque me parece que hay mucho en juego en esta elección y a veces uno escucha, yo no digo que sean ciertas porque mi especialidad no es tener la información de lo que pasa en las trincheras políticas, pero sí que tal intendente le saca el hombro a la campaña, que solo se preocupan por sus distritos y no porque Axel gane la gobernación o porque Massa gane la nacional. Uno escucha eso, lo escuchan los medios, lo ve escrito, se comenta, y la verdad que sería muy poco honesto, muy poco... ¿Hablaste con Massa en este último tiempo? No he estado hablando con él. Voy al búnker, participo de las reuniones de los economistas de Massa. ¿Vudú también está en el armado? Sí, pero no lo he visto a él justamente este tiempo, pero sí a otros que están participando muy activamente y generando ideas. ¿Y toman en cuenta las palabras de equipos económicos, digamos, o sea, en este caso, que si bien son del mismo espacio, por ahí no son del riñón, digamos, ¿no? Sí, porque a veces en un colectivo surgen ideas y posibilidades de aplicación de cuestiones que a lo mejor el equipo económico anda corriendo todo el día con la coyuntura, no tuvo tiempo de pensarla. Es un ida y vuelta interesante. La última, Felisa, sí. ¿Es fácil ser una mujer dentro de un ámbito de poder, digamos, como en el caso puntual que fue el tuyo de ministra de Economía? No es fácil. Hay desconfianza, hay dudas sobre la capacidad. ¿Puedo contar una anécdota? Cortita, dale. Cuando asumí como ministra, bueno, vino la UIA con su presidente en ese momento, y cuando salió en todos los diarios, ¿no? Por eso lo digo, el presidente de la UIA dijo, es bastante inteligente para ser mujer. Eso te lo dice todo, ¿no? Te agradezco haber charlado un ratito con nosotros. No, un gusto por la invitación. Felisa Micheli, yo no tengo mucho más para decir, la única ministra de Economía de la República Argentina que sacó al Fondo Monetario de este país. Tras la pausa vamos a hablar de la parte gremial que tiene que ver con nuestro país también.